Bueno, bienvenidos todos. Aquí estamos arrancando DDM. Como verán, no está Mariana Fabiani, está todo el equipo, está todo su equipo, pero no está ella. ¿Por qué no está Mariana Fabiani? Bueno, hay un motivo muy particular, muy especial, que va a ser de hoy un programa realmente único. Un programa del que se va a hablar mucho tiempo, del que se va a hablar en todos los medios en los próximos días. Mariana Fabiani está en este momento, ahora mismo, mientras nosotros estamos acá y ustedes en su casa, dentro de una cárcel, en la cárcel de Paraná, en Entre Ríos, haciendo tal vez la nota más buscada de los últimos años en la Argentina, del último año, les diría, desde el 27 de diciembre del 2017 para acá, la más buscada de todas. Está Mariana con un mano a mano, ella y su entrevistada, en la cárcel de Paraná, con esta chica que ustedes están viendo acá, esta mujer, esta joven, que es Nahir Galarza. ¿Se acuerdan de Nahir Galarza? Todo el país conmovido por una jovencita de 18 años en ese momento, ahora debe tener 19, que mató, y ahora vamos a ver por qué, y vamos a escucharla a ella hablando de por qué, a quien era su novio, de 2 tiros. El país entero conmovido por este crimen. Ella que argumenta durante su defensa que venía siendo sometida a violencia de género. Y finalmente la justicia que falla y que decide que esta chica, ahí la ven con el pelo lacio rubio, estas son imágenes de ahora, con una remerita rosa, con ese aspecto inocente. Y una cadena perpetua. Condenada a cadena perpetua, exactamente, a cadena perpetua. Queda en la historia, a partir de este fallo, de esta sentencia, lo sabe el profe mucho mejor que nosotros, queda en la historia criminalística argentina un fallo absolutamente ejemplar en el sentido de la condena que se le dio a una mujer tan joven. Es la primera vez, la mujer más joven condenada con semejante sentencia, y la verdad que lo que queremos también es puntualizar el valor periodístico que tiene escuchar a Nahir Galarza después de lo que fue el juicio, después de todo lo que se debatió, si era la novia o no era la novia de Fernando. La justicia se expidió sobre esto, si fue un accidente o no lo fue, la justicia dijo que no, si hubo violencia de género previa o no la hubo, la justicia también le dio un revés y dijo que no, y todo esto configura la clave de una sentencia fortísima. La imagen que están viendo ustedes en pantalla es la imagen de Nahir Galarza hace minutos. En realidad está ocurriendo esta entrevista ahora. Sí. Empezó hacia las 13:05 aproximadamente. La charla es dentro de la cárcel de Paraná, dentro de la cárcel de Entre Ríos. Allí fue Mariana esta mañana con un equipo de producción. Más de una hora de conversación, de diálogo con Nahir, y hablando de todos los temas, no solamente del final, que es lo que conocemos. Bueno, les adelanto algo. Habló de todo. Nosotros, por supuesto, no la vimos todavía la entrevista porque la están grabando ahora, pero nos adelantaron que habló de todo, Y déjenme decir una cosa. Esto es el resultado, lo señalaba Cala recién, de meses y meses de trabajo de producción, de dar con la cárcel, dar con ella, con Nahir Galarza, dar con los abogados, con los permisos judiciales. Una nota muy buscada, muy esperada. Es la primera vez. Y hablas el primer mano a mano que tiene Nahir Galarza una vez que entró a prisión. Nunca había hablado con la televisión. Nunca había hablado con la televisión, y ahí la ven. Esa es Nahir Galarza hoy, es más, es ahora. Así está Nahir Galarza ahora hablando con Mariana. Vamos a viajar rápidamente, si les parece, a la cárcel. Allí está Martín Candalap del lado de afuera, esperando que salga Mariana, esperando ver qué es lo que vivió, cuál fue el resultado de esta entrevista que, insistimos, ya lleva más de una hora y donde Nahir Galarza habla de todo. Martín, contanos cómo estás. Buenas tardes. ¿Qué tal, Tato? Buenas tardes. Esta es la cárcel número 6, la cárcel de mujeres de Paraná. Acá adentro están conversando hace ya más de una hora y media Nahir Galarza y Mariana Fabiani. Yo salí hace algunos minutos nada más de la entrevista, la pude presenciar. Les quiero adelantar que Nahir Galarza cuenta cosas que jamás se la escuchó decir. Es más, le voy a decir, cuenta cosas que ni siquiera dijo en su declaración en el juicio oral que terminó condenándola a prisión perpetua. Es más, me voy a acercar ahora a la puerta de la cárcel porque estamos esperando que salga Mariana. Es inminente la salida de Mariana de acá, de este penal. Como les comentaba recién, llevamos una hora y media de entrevista. Ha dicho algunos textuales que son
realmente muy pero muy impactantes. Y les quiero adelantar uno. Les quiero compartir el primero de los textuales y uno de los más fuertes. Nahir Galarza le acaba de decir a Mariana que se siente culpable por lo que pasó. Repito, Nahir Galarza le acaba de decir a Mariana que se siente culpable de lo que pasó. Bueno, en estos momentos están hablando Mariana y Nahir. Martín, eso ya es un dato para analizar en la mesa. Está, por supuesto, el profe Torre, Raúl Torre, pero también tenemos especialistas que nos van a estar acompañando esta tarde para analizar qué es lo que ha dicho y qué es lo que significa, qué es lo que nos revela. Pero déjame preguntarte sobre la entrevista. ¿Dónde, estás en la puerta de una cárcel en la ciudad de Paraná? ¿Dónde se hace la entrevista? ¿Es parte del lugar donde viven las presas? ¿Cómo se desarrolló esta entrevista? A ver, esta cárcel, insisto, es la cárcel de mujeres de Paraná, tiene un gran patio en el medio, así como suele suceder en muchas de las cárceles, y acá muy amablemente la gente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos nos ha brindado uno de los salones, sí, que está a los costados del patio, y hasta ahí ha llegado Nahir, ha salido de su celda, donde duerme, donde pasa la mayor cantidad de horas, porque recordemos que Nahir está en un pabellón de seguridad. ¿Por qué? Porque Nahir es hija de un policía, y al ser hija de un policía no puede juntarse con el resto de las reclusas, es decir, está con otras con otras 6 detenidas en un pabellón de seguridad. Salió directamente desde ahí y fue a encontrarse con Mariana, cruzó todo el patio y se encontraron. ¿De qué temas hablaron? Insisto, yo salí hace muy poquito y cada tanto les pido perdón, miro para atrás porque es inminente la salida de Mariana. ¿De qué hablaron Nahir y Mariana? De la noche del crimen, de la noche en la cual murió Fernando Pastorizo, cómo está pasando sus días acá en la cárcel Nahir Galarza. Habló inclusive de una especie de perdón para Fernando Pastorizo. Y les voy a revelar el otro textual importante que acaba de mencionar Nahir Galarza. Me gustaría pedirle perdón a Fernando Pastorizo. Bueno, recordemos, me gustaría estamos hablando... perdón a Fernando Pastorizo. Dato también novedoso, esto no había ocurrido antes, nunca había hablado con la tele, pero además nunca había dicho estas cosas que ya nos está adelantando Martín allí desde el lugar. Está frente a la cárcel, estamos adentro de la cárcel en este momento. Sigue Mariana entrevistando a Nahir Galarza en este momento. Yo quería preguntarle a Martín cómo es la cárcel por afuera y qué sabe de cómo es ese penal, cómo vive Nahir. Aprovechemos para mostrarla. Sí. Natalia, es una cárcel en la cual viven 88 mujeres. Acá hacen distintas actividades y les voy a contar una de las actividades que hace Nahir Galarza. Recordemos que ella comenzó estudiando abogacía y ahora cambió de carrera. Pasó a estudiar psicología. ¿Dónde estudia psicología? Justo en la cárcel de enfrente, que es la cárcel número 1 donde están los varones, la cárcel de hombres acá de Paraná. Es decir, que 3 veces por semana Nahir la cruzan a la cárcel de enfrente acá en Paraná y ahí estudia psicología en un curso mixto, ¿no? Con hombres y con mujeres. No ha habido ningún tipo de problemas, nos decía gente del Servicio Penitenciario, con quien también vamos a hablar en algunos minutos nada más. Pero es una cárcel, insisto, que tiene un gran patio en el medio. Enseguida vamos a compartir imágenes también. Las reclusas acá inclusive viven algunas con sus hijos. Hay 2 chiquitos que viven con sus madres acá se quedan hasta los 4 años. E incluso uno nació en el día de ayer y también va a sumarse acá a vivir esta vida junto a sus madres. Martín, ahora le quiero hacer preguntarle y de paso aclarar algo importante, Martín. Nahir Galarza accedió a esta entrevista sin pedir ninguna condición. Ni de preguntas, ni de ningún tipo. Contanos un poquito la cocina, cómo se llega a esta entrevista, cómo se consigue, por qué está ahora Mariana sentada frente a ella. Bueno, como vos decías, Tato, al comienzo, un trabajo de producción que no fue ni de días ni de semanas, meses buscando esta entrevista hasta que finalmente Nahir se decidió. Nahir dijo, quiero sentarme con Mariana, quiero contar mi verdad, y efectivamente se produjo y se está produciendo en el día de hoy. Pero es para remarcar lo que vos decías, Tato, no puso ninguna condición de ningún tipo. Se sentaron a hablar de todo y eso es lo que está sucediendo. De hecho, llegó Nahir y tuvo una pequeña charla muy breve con Mariana en el cual no puso ningún tipo de condiciones. Se sentaron y comenzaron
escucharon la entrevista. Realmente yo esto quiero remarcarlo porque me parece importante. Las cosas que está diciendo en estos momentos Nahir Galarza, y ahora lo va a contar Mariana, la propia Mariana cuando salga, no las escuchamos nunca. Ya casi, ni siquiera en la declaración en el juicio. Nunca dijo esas cosas. Escúchame, ya pasó la hora y media. Sí, ya pasó la hora y media de entrevista. Fanny, vos querías preguntar. Sí, le quería preguntar a Martín si se sabe por qué están detenidas las compañeras de celda de Nahir. Bueno, las de celda propiamente dicho, es decir, las otras chicas que están en el pabellón de seguridad. Bueno, por ejemplo, hay funcionarios públicos presos por corrupción. Inclusive hay una funcionaria pública que está detenida por narcotráfico. Recordemos acá que el intendente de esta ciudad, el intendente de Paraná, Sergio Barisco, tiene una causa por narcotráfico y está procesado. Bueno, esa historia se conoce y hay una funcionaria aquí adentro. Pero las que comparten con Nahir Galarza son exfuncionarias públicas o, en el caso de Nahir, hija de un policía. ¿Por qué está separada del resto? Porque tienen que resguardar su seguridad. Claro. Porque la hija de un policía mezclada con personas, con delincuentes comunes, corre riesgo su vida, por supuesto. Entonces está resguardada, está con esas 6 chicas y se está empezando a familiarizar y empezando a cruzar con el resto de las internas muy de a poco. En algunos talleres nos explicaban, eso se está empezando a hacer muy de a poco. Recordemos que Nahir llegó acá en septiembre del año pasado, es decir, que lleva menos, por supuesto, menos de un año, 6 meses, Nahir lleva acá adentro. Ella estuvo detenida mucho tiempo en la cárcel de Gualeguaychú, donde estaba completamente sola. A ver, Martín, déjame darle lugar a Raúl. Raúl Torre se ha entrevistado, no sé, cientos, miles de veces con criminales a lo largo de su carrera. ¿Qué se puede esperar de esta entrevista? ¿Qué es lo que puede estar pasando ahora entre Mariana, que está entrevistando, insistimos en este momento, a Nahir Galarza, condenada por matar y a cadena perpetua? Raúl. Bueno, mira, como lo primero que hay que mencionar es que están aquí en el piso los doctores Cartañá y Silva, que tienen muchísima experiencia en esto también. Pero sí, ya vamos a ir con ellos. La expectativa que tenemos y teníamos desde ayer, que estábamos conociendo con cierta reserva, este trabajo de producción y que Mariana iba a estar en la cárcel de Paraná, es ver si logró la empatía con Nahir para que de alguna manera pudiera fluir una suerte de catarsis y de alguna manera informarnos todos sobre Nahir. Yo creo que van a convenir todos conmigo, es que junto con el caso de Ángeles Rawson son los más impactantes en nuestra historia criminológica reciente. Yo quiero aclarar algo que yo creo que es con beneficio de inventario para todo el panel y para vos, Tato. La sentencia de Nahir Galarza no está firme. Si bien la justicia se ha expedido, como bien decía Marina recién, ha tenido un fallo condenatorio, prestar atención a que esa sentencia no está firme. Pregunta, ¿Nahir se ha prestado esta entrevista con la idea de mejorar el recurso de casación que ha interpuesto? Es una pregunta que me hago yo. Pero, doctor, según lo que decía recién Martín, a mí me impactó mucho este textual que nos daba, porque sería el primer reconocimiento de culpabilidad explícito y de arrepentimiento. Viene el tribunal. Claro, pero el arrepentimiento de última, digamos, ahí puede haber opiniones, le creemos, no le creemos, no tiene un peso jurídico, o lo tiene, pero es muy menor. No, pero a la hora es cierto lo que dice Cala, porque la Cámara de Casación que está revisando esto, por ahí puede decir, mirá, en vez de perpetua le damos 20 años. Sí, pero sin duda no va por ahí a es a lo que está especulando. No va a acceder a una entrevista de esta magnitud sin ser asesorada y consultar con sus abogados. Por supuesto, espera, dice que está Martín llamándonos urgente desde allá. Martín Gandalaf. Sí, me acabo de consultar y me dicen que sigue la entrevista, que todavía no terminó, que están abordando distintos temas y me han pasado algunos de los temas que en estos momentos se están hablando. Nahir y Mariana, insisto con esto, inminente la salida. El hecho que yo les decía recién, el tiempo que estuvo sola en la cárcel, a Nahir le afectó mucho el tiempo que pasó encerrada en una celda sin tener compañeras, sin estar en contacto con absolutamente ninguna otra persona. Pero perdón, Martín, de Fernando, sí. Eso fue mientras estuvo antes de la sustanciación del juicio en la comisaría, ¿verdad? Exacto, estuvo 8 meses. Claro, exactamente. Igual no. Claro, igual, perdón, una vez que estuvo condenada, ella siguió, recordemos que el juicio fue, ella siguió algunos días más en la cárcel en la comisaría, de la mujer de Gualeguaychú, hasta que fue trasladada acá en septiembre. Y les decía, se habló también de la familia de Fernando Pastorizo, habló también de su propia familia. Recordemos que siempre se dijo mucho de la injerencia que tenía el padre, esa figura paterna que tanto afectó a Nahir.
les pido que cuando escuchen la entrevista, que cuando escuchen lo que dice Nair sobre su padre y sobre su familia, hay un textual puntualmente del padre que yo creo que es impactante, que es impresionante lo que dice Nair Galarza de su padre. Y también hablaron, obviamente, esto que decía recién el profesor Torre, del recurso de casación. Recordemos que Nair fue condenada a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado, por el vínculo, por uso de arma de fuego y por alevosía, y el recurso está en casación. Habló de eso Nair y también habló mucho de violencia de género. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, Martín. Vamos a volver al tema de violencia de género, que entendemos que es central. Déjame que Gisela termine el concepto, que me parece que va a esto. Vos imaginás una estrategia de parte de Nair. Me imagino que no se da una entrevista haber mantenido el silencio durante tanto tiempo. Digo, no se decide tener una entrevista de esta magnitud, además, donde se está exponiendo no solo lo que pasó y está contando cosas, como decía recién Martín, que nunca contó ni siquiera durante la etapa del juicio, está contándolas ahora. Digo, esto es obvio que tiene que ver con una estrategia de sus abogados, no es una decisión que se tome en forma individual y personal. Y de hecho no es casual, tiene que haber consultado seguramente, y no es casual el tiempo en el que decide hacerlo. Obviamente, el tiempo y esto que aportaba Martín, que volvió a hacer hincapié en la idea de la violencia de género, que es un argumento que el tribunal rechaza en la primera instancia, por eso no es atenuante de la situación, pero evidentemente puede estar delineando lo que será la presentación en casación. Va a insistir con esto, y me parece que también tiene que ver con el tiempo social, con esto de que hoy la violencia de género, por supuesto que genera interés público, puede generar hasta empatía en determinados sectores. Bueno, el otro día me mostraba que ayer mismo, Raúl, lo que me mostraste fuera de aire, porque esto es un dato importante también, de lo que pasó en la marcha el día viernes. Bueno, por ejemplo, yo levanté ayer de casualidad, caminando por la Avenida de Mayo, encontré pintadas en las paredes procurando, después de la marcha del viernes pasado, procurando que Nair salga en libertad. O sea que hay una percepción de cierto espacio de la sociedad que considera que Nair está injustamente privada de su libertad. Ayer mismo, ya estoy con vos, Pampito, y con esto termino. Dale, ayer mismo tratamos aquí un caso de violencia de género que llevó a la muerte del esposo, recordarán ayer, por las 185 puñaladas, ¿verdad? Exacto. Pampito, Me disculpame. gustaría preguntarle, porque dijo algo recién, y yo no entiendo mucho de leyes, digo, el hecho de que la sentencia no esté firme. ¿Eso qué significa y qué puede llegar a pasar? Bueno, ahora tenemos se ha recurrido a casación, que es la primera instancia de apelación, por decir alguna medida, de los juicios que se sustancian orales y públicos en la mayoría de las provincias, ¿verdad? Inclusive aquí en la ciudad de Buenos Aires, solamente que el mecanismo de investigación es diferente, pero una vez sustanciado el juicio, el primer recurso es ante casación. Todavía queda el Tribunal Superior de Entre Ríos, llegado el caso, y eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, las posibilidades de agotar las instancias son por lo menos dos más. Esta y la casación corte. Y por lo menos una más. Raúl, déjame que vayamos, podemos abrir el plano de la imagen de Nair Galarza, ahí está con esa remera rosa, esto es ahora, estamos viendo imágenes de adentro de la cárcel, la que está en el medio de la pantalla, acá está. Esto es Nair Galarza ahora, está siendo entrevistada por Mariana Fabiani, mano a mano, de nuestra conductora ahí con Nair Galarza. A ver, Cala, vos que tenés esa percepción femenina, ¿qué ves ahí? ¿Qué se ve en esta chica? La verdad, siguiendo un poco lo que decía Gisela, esta idea de la estrategia y de la no casualidad, no puedo pasar por alto la remera rosada con el bordecito rojo, con el dibujito infantil, el pelo lacio, que en general es una forma, digamos, de lucir más joven, aunque es una niña muy joven. El poco maquillaje, me parece que es una puesta en escena que tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con conseguir que la gente se apiade. Claro, no sé vos cómo lo ves, Martín, que tenés mucha experiencia en el análisis policial. Sí, se hablaron, porque sí, como dice Marina, y es lo que se ve en las imágenes, Nair estaba muy arreglada para la entrevista, por lo menos en la ropa, inclusive le hace un comentario Nair a Mariana de las uñas, pero se habló también de ese tema, de cómo se presentó ella a la entrevista. Inclusive les cuento algo del detrás de escena. Estoy haciendo esfuerzo para no contar nada puntual de la entrevista, pero les cuento algo de lo que pasó antes, que es que Nair estaba vestida de una manera y antes de la entrevista fue especialmente a cambiarse para luego ir a hablar con Mariana. Esto con respecto a lo que decía Marina de la ropa. Ese
gran digamos. dato. A ver, esperen, porque Nair para tenemos dos especialistas. Vamos a abrir el juego con ellos para ver qué les sugiere, en principio, la imagen que estamos viendo. Así está siendo entrevistada en este momento Nair Galarza por Mariana, con esa remera rosa, creo que alcanzo a ver unos corazoncitos en la frasco con remera, corazones. con ese look de nena buena. Está con nosotros Daniel Silva, psiquiatra forense, invitado recurrente de este programa, amigo del programa, y Gabriel Cartañá, también licenciado en psicología, que fue perito, nada más y nada menos, en este juicio. La Gabriel, conoce. fuiste perito en este juicio. Sí. ¿Cuál fue tu rol en este juicio, gordito? La perité a Nair, la vi en 3 oportunidades, le hice un psicodiagnóstico y entregué el informe pericial a la parte. ¿Se puede ¿Qué es para vos conocer ella? el- ¿Cómo la definís vos a ella? Bueno, lo hemos hablado acá en programas anteriores. Nair es fundamentalmente una chica muy inmadura emocionalmente. Inmadura emocionalmente. Inmadura, es una, por lo menos cuando yo la vi hace un año, no creo que haya cambiado mucho en el último año, es una chica que evolutivamente, no cognitivamente, cuando digo inmadura no me refiero a la parte racional, sino a la parte emocional y vincular. ¿Pero qué quiere decir ser inmaduro emocional? Que se vincula ¿Cuáles como son si los fuera una rasgos? nena de 9 años. No tiene más madurez emocional que la que tiene una criatura de 9 años. Bueno, Que pero, no puede, razona. pero que puede matar, ¿no? Y que mató. Ah, sí, claro. A ver, Daniel, Una ¿qué cosa no te quita la sugiere otra. la imagen? Me quedé impactado, quiero que nos detengamos en eso. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Una nena de 9 años o una actriz? ¿O las dos cosas? ¿Qué te sugiere la imagen de Nair Galarza? Reitero con esto, estamos en vivo allí en la cárcel. Está Mariana adentro, todavía estamos esperando que salga para que nos cuente y para poder compartir algo de esta entrevista que se está grabando en vivo. No podemos transmitirla en vivo, con lo cual estamos esperando que termine para poder tener Tato. material y compartirlo con ustedes. Sí, dale, Martín, y ya vuelvo con el perito. Dale, Tato. Martín. Sí. Perdón porque me acaban de confirmar directamente desde adentro del penal que acaba de terminar la entrevista, casi 2 horas de Mariana Casi 2 horas, con sí. Nair. Acaba de finalizar la entrevista exactamente, es decir, que en minutos nada más Mariana va a salir por esta puerta. Esta es la puerta Ajá. de la cárcel de mujeres de Paraná, donde Nair Galarza lleva varios meses, desde septiembre, recluida acá adentro. En minutos vamos a poder hablar con Mariana y a disfrutar la entrevista. Daniel Silva, psiquiatra forense, ¿qué vemos en esa imagen? ¿Qué hay detrás de Nair Galarza hoy? Bueno, como bien vos decís, Tato, estamos viendo una imagen. Claro. Y cuando hay una entrevista hay que ver 2 grandes variables. Una son los patrones lingüísticos que utiliza el entrevistado y el segundo, la comunicación no verbal. Lo único que podemos ver acá es la comunicación no verbal, que va desde la vestimenta hasta los gestos. Muy poco hemos podido ver con esta imagen, pero hay un signo que es característico que ella está utilizando, que es el extremo parpadeo. De acuerdo a Hart, que es quien ha sido una de las personalidades que más ha estudiado el lenguaje paraverbal en las personas con trastornos antisocial de la personalidad, el parpadeo excesivo es una muestra de psicopatía. ¿Gisela? O sea, no, le quería preguntar también al perito, a Gabriel, a partir de lo que vos trabajaste con ella, ¿podría haber habido alguna señal, algún dato de que ella había sufrido violencia de género? Porque No, eso de se hecho, tiene- bueno, de hecho fue consultado, me pidieron que indagara en eso y parte de lo cual, a ver, yo fui contratado como perito de parte por la familia de Nair. Yo presento el informe a los abogados, no los que tiene actualmente, sino los que tenía antes. Sí. Los abogados lo que me plantean es que en mi informe yo no ponderaba ninguna condición con respecto a violencia de género y que eso ellos lo necesitaban porque era parte de su estrategia Claro. judicial. Y yo le dije que yo no lo había puesto porque no había No había, indicativos. no No había. había indicativo de violencia, Ajá. pero no violencia de género. Bueno, esto es Bueno, un dato pero central, porque viene siendo la estrategia de defensa de Nair Galarza, decir que ella reacciona a un montón de hechos de violencia de género Y que de venía hecho es uno de sus sufriendo, ¿no? únicos argumentos, digamos, para pelearla en casación. No tiene mucho más que alegar esto. Sí. Ahora, ¿por qué decís no violencia de género, Y pero sí violencia? violencia? Me parece que con Porque el Gisela nos quedamos vínculo ahí. entre Nair y Fernando fue un vínculo muy violento de Violento, muchos años. recíproco, decís. ¿No es cierto? Donde era más violento del lado de Nair hacia Fernando que de Fernando hacia Nair. Lo que acreditaron Pero no algunos era en testigos. términos de... A ver, no puedo aplicar el término violencia de género de Nair a Fernando porque no lo hacía en el término que era un hombre, Está claro. sino que era parte de la relación disfuncional de ellos. Licenciado. La relación de ellos Eran durante 4 mutuamente- años... mutuamente Déjenme que violentos. que Era estaba más de Fanny ella por hacia él. preguntar. Dale, a ver, Fanny. Licenciado, cuando usted habla de inmadurez, ¿quiere decir que no razona lo que hace? No, sí, lo que pasa es que no tiene una comprensión empática, ¿no es cierto?, de las consecuencias de lo que hace. Ahora, no lo Daniel, tiene. pregunta, Ella, por ¿puedo? ejemplo,
no le cuesta mucho a ella le cuesta empatizar, porque tiene una alexitimia muy importante, le cuesta empatizar las emociones ajenas, no entiende la angustia del otro. ¿Es egocéntrica? Sí, sí, muy egocéntrica. Pero tiene que ver con la edad evolutiva de su, de su emocionalidad. ¿No es cierto? Un niño de 9 años, emocionalmente es muy egocéntrico. Puede ser que esté a gusto ella entonces con esta entrevista y con esto de él, esta idea de estar en televisión, yo creo que esta entrevista de producirse para la tele. A ver, yo creo que esta entrevista tiene que ver con esto. Ellos, no solamente ella, sino la familia, ya tanto el padre Marcelo como la madre, están convencidos de que la sentencia de ella a su hija es producto de cómo se mediatizó su caso. A ver, volvemos allí a Paraná. Les recordamos, está en este momento dentro de la cárcel. Acaba de terminar la entrevista de Mariana con Nair Galarza. Estuvieron casi 2 horas hablando. Esto es muchísimo tiempo. Lo que están viendo es la imagen de Nair con la remera rosa. Esto es una imagen de hace minutos nada más. Es la imagen que podemos sacar de esta entrevista. Ahora en un ratito vamos a tener todo el material. Se está produciendo ahora una entrevista que está haciendo mano a mano adentro de la cárcel, sin ningún condicionamiento. Hay que insistir con esto. Nair Galarza decidió aceptar esta entrevista sin ninguna restricción. Mariana le preguntó lo que quiso y por lo que nos está contando Martín, habló de todo. Martín, ¿estás esperando que salga Mariana? Sí, exactamente, Tato. Como vos decías, terminó la entrevista, lo decíamos recién, ya hace algunos minutos. Mariana es inminente la salida, va a salir por acá, por esta puerta, la puerta de la cárcel de mujeres de Entre Ríos, de Paraná. Y quiero repasar algunos de los temas que tocaron, porque me parece fundamental señalar esto. Se habló de la noche de la muerte, se habló de ese momento, se habló sobre todo de lo que pasó después, qué hizo Nair después. Recordemos que ella en el juicio da todo un relato de qué hizo después, de que vuelve a la casa. Bueno, se habló de eso, se habló de violencia de género, o bueno, de supuesta violencia de género, por lo menos para los jueces que la condenaron. Recordemos que los jueces descartaron esa violencia de género. Se habló también de eso, se hablaron de ambas familias. Nair habló de la familia de Fernando y habló también de su propia familia. Recordemos que Nair vivía en Gualeguaychú con su padre, Marcelo Galarza, policía, también vivía con su madre y también con su hermanito. Habló, y esto me parece fundamental también y muy importante, de cómo es la vida acá adentro y qué cosas extraña de afuera. Bueno, todo eso, ese recorrido lo llevó Mariana, de esos temas se estuvieron hablando y realmente esto es para remarcar. Nair, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Se suelta con Mariana y cuenta cosas que nadie pensó que podía llegar a decir. De hecho, entre los que estábamos mirando en algunos momentos, abrimos los ojos y nos miramos porque no podíamos creer lo que estaba diciendo Nair, lo que Nair le estaba contando a Mariana. Realmente la entrevista es para escuchar las 2 horas enteras de todo lo que dijo. Bueno, ahí está, estamos abriendo el plano. En este momento se la ve a Mariana entrevistándola. Les recuerdo, ya terminó la entrevista. A ver, Tato, en un minuto sale, A ver, sí, dale. Tato, sí, a ver, acá se está abriendo la puerta, me parece que acá, ahí viene Mariana. Bueno, acá está Mariana. Ahí está Mariana. Sí, le voy a pasar el micrófono a Mariana para que ya hable con ustedes. Hola, Mariana. Buenas a todos, Tato. ¿Cómo va todo el equipo ahí? ¿Bien? Hola, bien, primero felicitarte por el tremendo laburo, el hallazgo periodístico de esta entrevista. Acá hablábamos, tal vez la entrevista más esperada en los últimos años. Un notón. Estuviste casi 2 horas. Sí. Contanos primero tu impresión personal de haber hecho esta entrevista. La verdad que estoy procesando todavía, porque recién salgo en este instante y estoy como tratando de procesar un poco qué fue lo que viví, ¿no? Fue una charla, la verdad, con una Nair con ganas de hablar, sin ganas de repasar los hechos ese día. Fue el único pedido que ella hizo, a pesar de que hizo referencia. Pero habló de muchas cosas. La verdad que me sorprendió su predisposición y sus ganas de abrirse. Estaba nerviosa. Escucho mi retorno. Se te escucha perfecto. Es bastante incómodo. No estoy tan acostumbrada a hacer los móviles. Y la verdad salí, viste, cuando salís de una situación que estás descolocado todavía. A que baje, baja un poquito. Hacía muchísimo calor. Sí, estoy como bajando. Y tratando de entender qué pasó, ¿no? La charla empezó de una manera, fuimos por distintos momentos de su vida. Hablamos mucho de Fernando. Ajá. Me pareció que tenía todo un mensaje para decir, de hecho me pidió hacerlo con respecto al feminismo y al tema de la violencia de género.
No quiero adelantarte mucho, pero lo que sí te puedo decir es que dijo cosas que nunca había dicho, que yo nunca había escuchado. Ahí yo estudié mucho la causa antes de venir. Me imagino, como es Mariana, se ha leído todo, las pericias, la sabe mejor que el Tribunal de Casación. las contrafojas, sí. No quería cometer ningún error en ese sentido, ¿no? De no sé, quizás preguntarle algo que no fuera. O sea que fui muy precisa, claro. A pesar de que ella no quería hablar de los hechos de esa noche, fue, digamos, hizo mucho hincapié en eso, pero al mismo tiempo estaba predispuesta, con mucho cuidado, tiene mucho miedo de cómo ella quede parada después de la entrevista. Es la primera vez que ella habla en un medio televisivo, ¿no? Dio alguna vez alguna entrevista en un medio gráfico, pero nada más. Ella habla de culpa, de responsabilidad, ¿está arrepentida, no está arrepentida? ¿Hasta dónde pudiste ver, sentir Habla de eso, Tato, habla de eso. habla. Mariana. Dice la palabra culpa. Dice la palabra culpa. Sí. Mariana, quería... Sí, habla de eso. Sí. No, quería preguntarte, porque decís no habla de esa... No, no quizás quería... de la manera... perdón, pero no quizás de la manera literal que uno espera escucharlo, ¿no? Pero me parece que es una entrevista, por lo menos la sensación que tengo ahora. Quizás después, cuando baje un poquito y la repase mentalmente, llega a otra conclusión. Pero la sensación que tuve es que había que leer entre líneas y que a pesar de eso, en algunos momentos fue muy clara con lo que dijo. O sea, ¿vos crees que ella está sentiste que es una mujer que hubiera preferido que no pasara lo que pasó, digamos? Sí, por supuesto. Mariana, quería yo... Sí, por supuesto, eso seguro. Te quería preguntar... Está acá encerrada. Claro, está presa. Te quería preguntar esto de que no quería hablar de esa noche en puntual, de lo que pasó, del episodio en sí, pero sí me imagino que te debe haber contado de la relación de ellos dos, de la historia de esa relación y del vínculo de esa relación, ¿no? Empezó hablando de eso, fue donde más hincapié hizo, tenía mucho interés en contar cómo había sido esa relación, siente que los medios la habían demonizado de alguna mente, o la habíamos, también tenía algunos reparos con nosotros, por supuesto, porque en nuestro programa hablamos muchísimo del tema, y ella sentía que, no quiero adelantar mucho la entrevista, ¿no? Pero que los medios tuvieron un rol fundamental en el tema de su juicio y de su condena, y hizo mucho hincapié en eso. También habló de alguna manera de lo que sucedió esa noche, o de los sentimientos que le provocaron, que le provocó todo lo que sucedió ese día, ¿no? Habló mucho de emociones. En general nunca habíamos visto a Nahir hablar de emociones. Eso a mí me llamó mucho la atención. Inclusive yo había leído mucho sobre ella y siempre uno tenía la imagen de mucha frialdad. Y si bien tiene esa mirada y tiene esa actitud, ¿no? de mujer que todo lo puede, que no demuestra debilidad, sí se puede ver la emoción en ella en determinados momentos y ante determinadas preguntas, ¿no? Mariana, no llora. Y pensando un poco, pensando en esto no que te planteaba... planteaba... chicos, perdí. Ahí va Cala, dale, Ahí dale. está, ahí va. Ahí estoy. Hola Mariana, pensando en esto que te planteaba Gisela, de hablar de ese vínculo, del vínculo con Fernando, vos sabés, porque leíste el expediente, que todo el tiempo se trató de mostrar que no eran novios, enmarcarlo en una relación ocasional. Ahí se me corta, Cala. Que todo el tiempo, te escuché hasta todo el tiempo. Se trató de remarcar que todo el tiempo, por el lado de la defensa, que no eran novios, que era una relación ocasional, que el vínculo era muy sui generis. Ahí se me corta. Se trató de remarcar del lado de la defensa que no eran novios, hasta ahí escuché. Sí, si ella, digamos, se puede abrir y puede reconocer que ahí había una relación como la que quedó acreditada. ¿Realmente sentiste que lo quiso, independientemente del desenlace, no? Uy, qué pregunta. En algún momento, mira, no te quiero adelantar, Cala, porque la verdad que hay que escucharla a ella, relatarlo y sacar uno sus propias conclusiones. No quiero prejuzgar, ¿no? Porque yo tuve una sensación muy particular. Imagínate, estuve 2 horas encerradas solas hablando, fue bastante fuerte todo lo que contó. Creo que está bastante preocupada por lo que puede pasar con su causa también con su condena en casación, o sea que sus reparos a la hora de hablar del hecho tienen que ver con eso y no porque no quiera contarlo. Me da la sensación de que estuvo tentada de decir muchas cosas, te entiendo perfecto, más de las que dijo, porque dijo mucho, pero que alguna que otra cosa la dejó entrever solamente cuidándose por el tema de casación. Muy amable con toda la gente que ingresó, estaba nerviosa, lo expresó,
es una nena de 20 años, la verdad que Una se nena la de ve, 20 años, wow. frágil y aniñada a pesar de toda esta fortaleza que sabemos que tiene y que ha sido, bueno, una persona que por algo está condenada, ¿no es cierto? supuesto. O sea, está condenada a una perpetua. Fernando está muerto, hay toda una realidad acá que por más que nosotros intentemos dejarnos llevar por sus palabras, siempre está presente, ¿no? Acá hay una víctima que fue Fernando. Sí, hay una Mariana, sola te víctima. quiero hacer una Natalia, preguntita, pero igual un apunte. Me da la sensación, por lo que decís, de tus palabras, que también está muy bien asesorada. Alguien que mide, si es una nena de 20 años, que mide tan bien sus palabras, también puede estar muy bien asesorada. Pero yo quiero saber algo. Ella no estuvo en la sentencia. No sé si mide tan bien las palabras, Nat. ¿No? Me parece que las quiere medir, pero le gana en Sí. algún punto. O sea, sabe Sí. cuándo no tiene que responder, pero en algún punto le gana lo que Las tiene ganas de emociones, contar. Tenía exacto, ganas de entiendo, hablar. ¿no? Sí. Ahora, Tenía ganas de hablar, tiene ganas de decir cosas, por eso las dijo, ¿no? claro. Ahora, ella ni sus Pensé que iba a padres- ser... sí. Ni ella ni sus padres estuvieron en el día de la sentencia, eligieron no estar cuando se les leía la sentencia. Sí. Ella habló de cómo se Sí. sintió al momento de escuchar la sentencia a perpetua. Sí, habló de eso. Habló de eso y habló de por qué no quiso estar. Habló de la condena que esperaba. No evadió ningún tema. La verdad que a pesar de que me dijo, en cuanto empezamos la Frontal. nota, preferiría no repasar los hechos y todo, yo le dije, mira, yo tengo el deber de alguna manera de preguntarte. Y bueno, se lo pregunté bastante, por supuesto sabía que no me iba a contestar, o sea que pregunté de la manera en que creía que podía conseguir alguna respuesta de su parte, y ella fue respetuosa en tratar de responder algo también, y me parece que fue mucho lo que dijo, no solamente con su lenguaje literal, sino también corporal, ¿no? Y su mirada, sí, las emociones. y cosas que iba agregando. Eso te Mariana, quería... Sí. Mariana, primero felicitaciones por el logro periodístico, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta en dos Gracias, partes. profe, de toda la producción, hay que decirlo, la verdad. Sí, qué laburo, en serio. ¿no? Bravo. Bueno, sí. pero que Mariana capitanea de alguna Sí. manera, Por ¿no? supuesto. Es una pregunta en dos partes, Mariana. ¿Ella ha ensayado una negación a la culpabilidad o pretendido una justificación al hecho del homicidio? Es contradictoria, profe, es muy contradictoria. Es contradictoria porque por un lado lo que dice no parece ensayado, sino de cierto convencimiento, como si estuviera convencida de que fue así. Ella hace énfasis en eso, pero al mismo tiempo es contradictoria en otras cosas que dice. Por eso la entrevista va cambiando, ¿no? En un momento es de una manera, luego empieza a aflojarse con otros temas. En algunos momentos volví a preguntar lo mismo, fui repetitiva, porque sentía que le tenía que preguntar de nuevo, que había algo todavía por decir de parte de ella. Y bueno, siempre trató de colaborar. No noté soberbia, la verdad que esperaba eso, porque bueno, era un poco el prejuicio que yo también tenía. Sí encontré una persona, a ver, ¿cómo te puedo decir? Que es un enigma. ¿Y vos Un qué gran crees, enigma. Mariana, lograste de alguna manera esa empatía, esa especie de catarsis con ella para que se pudiera liberar y de alguna manera generar, porque como nosotros no vimos la entrevista todavía, ¿has podido generar riqueza de información en esa entrevista? Sí, yo creo que sí, profe. La verdad es que yo por lo menos hubo momentos en donde me veía como espectadora, digamos, de la entrevista, ¿no? Porque dijo cosas que no esperé escuchar, que me sorprendieron realmente, que me llamaron la atención que las dijera y no se retractó con respecto a lo que dijo. Creo que va a sorprender mucho, cosas que nunca dijo. Con respecto al hecho, por eso te digo que no siempre evadió el tema, sino que cuando tuvo que hablar, habló de Fernando, habló de sus sentimientos hacia él, habló de las noches de soledad aquí en la cárcel, habló de cómo es la vida acá adentro, habló de cómo imagina o no imagina su futuro. La verdad es que no evadió ningún tema. Notón, Marian, ahora lo seguimos analizando, porque estuvo 1 hora 40 prácticamente con Nair Galarza allí, sola. Ahí la ven a Nair de rosa, con las florcitas, una nena de 20 años, decía Perito, decía Mariana, una nena de 20 años que mató a su novio y claro, está ya hace más de 1 año presa.
Y esto evidentemente también cambia a las personas, ¿no? Obviamente, Sí, claro. y a mí me impactó mucho verlo a Gabriel, que de acá es el único que la conoce, que dialogó con ella, que además la examinó, cuando Mariana hacía este relato y decía, por momentos es contradictorio, porque me decía una cosa, después sostenía otra. Porque lo que le pasa a Nair, entre otras cosas, es que ella tiene una sobrevaloración de sus capacidades de manipulación. ¿Y eso cómo es saber? Ella cree ser más inteligente de lo que es. Ella no es muy inteligente, tampoco es muy bruta, es promedio. Estándar. Es una chica promedio. Pero ella tiene la presunción de que es una gran mente manipuladora. Entonces, se mete en berenjenales que después no puede salir. Por eso la contradicción. Claro, y está como tironeada entre lo que debe decir Exactamente, y lo que desearía en lo que contar. cree que controla la entrevista y que de repente la entrevista se le va de las manos por momentos. Y queríamos, Mariana, podemos déjame preguntarle, porque ya sigue Mariana allí. Mariana, contanos algo de la cocina. Vos sos una estrella de la televisión, apareciste en una cárcel, te metiste en la sordidez que tiene una cárcel, ¿dónde hiciste la entrevista? ¿Cómo te recibió ella? Contanos un poco de eso que no vamos a ver tampoco en la entrevista. ¿Me escuchás ahí, Tato? Perfecto, Marian. ¿Me escuchaste vos? Problemas de retorno. ¿Me escuchás? No, digo que recién escuchaba al psicólogo todo lo que dijo en aquel momento y lo tuve muy presente en varios momentos de la entrevista, ¿no? Recordé sus palabras. Me parece que hubo una evolución de Nair desde ese momento hasta acá, pero coincido con su evaluación en muchas de las cosas, ¿no? Yo tuve que tener presente permanentemente que bueno, que ella está condenada por un asesinato, por asesinato de Fernando, un chico de 20 años. Es algo que tuve permanentemente presente porque es difícil, digamos, escucharla y no dejarte conmover por su relato, sí, ¿no es o cierto? sentir empatía y todo hasta, el tiempo hay que hacer el ejercicio. Y hasta conmover. Claro, hasta Exacto, conmover. pero hay una Recién sola Mariana víctima estábamos acá. analizando Claro, un poco. Perpetuo, además. Pero hay una víctima, real, que es Fernando, y eso es lo que todo el tiempo yo intenté por lo menos tener presente, y me parece que ella se daba cuenta de esto y me lo respetó. En ningún momento se puso mal cuando fui incisiva, todo lo contrario, se lo bancó. Y bueno, y después con respecto a la situación del penal, tengo que decir que nos han recibido muy bien. Bien. Para mi sorpresa, bueno, uno siempre se imagina como mucha frialdad, ¿no? En la relación entre el personal de seguridad y las internas, muchas y sin embargo rejas, se claro, ve una que cosa hay muy otro fea. tipo de relación. Ayer fue mamá una de las internas, es el tercer bebé que hay en este penal. Las madres viven con los chicos hasta que tienen 4 años, y lo que veíamos, todo el equipo, ¿no? Era como una emoción, inclusive en la directora del penal, que ahora, si Dios quiere, voy a entrevistar. Acá la tengo, mira, acá está con nosotros, mira. Diana, bueno, estamos acá, está todo el equipo del otro lado, estamos en vivo, Diana, y estaba justamente contando, cuando con mucha emoción me contabas que ayer fue mamá una de las internas, ¿no? Y digo, ¿qué tipo de relación pueden ustedes construir, ¿no? Vos desde tu rol, directora de este penal, y bueno, y las chicas que están acá. Sí, más allá, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Más allá de nuestra función, que sería la guarda y custodia de procesados y la reinserción de los condenados, nosotros, digamos, tenemos distintas situaciones, distintos casos dentro de esta unidad penal, donde todas las internas son tratadas de la misma forma, ¿no es cierto? Están distribuidas en distintos pabellones, y particularmente a lo que hacía mención Mariana usted, esta mamá acaba de dar a luz el día de ayer, ¿sí? Lo cual ella va a volver a su lugar de alojamiento, donde cursó su embarazo en un pabellón de madres específicamente llamado. ¿Cuántas son en este penal las mujeres que están? Tenemos un total de 88 internas, y ahora sumamos un bebé más, o sea, 3 niños menores de edad. A mí me impresionó y me emocionó la manera en que hablan de los chicos, ¿no? Porque claro, los chicos viven acá. Nair hace referencia a lo que siente cuando ve a los chicos en la cárcel. Después van a ver lo que ella siente con respecto a esto, que es muy interesante. Y hay un dato interesante, y para las chicas que están ahí, que siempre estamos hablando del tema de la violencia machista. Acá enfrente hay un penal de hombres. Claro. Justo enfrente, ¿verdad? Sí, ¿cuántos son los hombres que están aquí enfrente, que están cumpliendo su condena? Y aproximadamente 950 internos hay en Unidad Penal 1.
O sea, estamos hablando de un 10% más o menos de mujeres comparado Claro, con la muy cantidad grande. de Sí, es hombres, cierto. ¿no? que Sí. están internados. Un penal enfrente, no sé, es un dato que a mí me No, pero impresionó es un dato muchísimo, a nivel ¿no? Es un a penal nivel frente al nacional, otro. A nivel nacional también es así, Mariana. La mayor Sí. parte de los autores de delitos son hombres. Las mujeres me delinquen mata la menos. curiosidad saber cómo es Nair como presa, si se porta bien, si es revoltosa. y además, Tato, ¿Qué te pueden contar? Sí, Diana, ¿qué podés contar? Sé que no quiere hablar mucho del tema, Diana, pero igual le del vamos tema a preguntar. ¿Qué específico, podés claro. contar de cómo es Nair como interna? Sí, sí, específicamente no me Está gusta bien, hablar está de ninguna interna de referente a sus causas, ¿sí? Porque nuestra función básicamente es otra, no cuestionar o manifestar cosas referentes donde ellas directamente lo manejan con sus juzgados dependientes, ¿sí? Nuestra cuestión es prepararlas durante que estén aquí adentro para que el día de mañana, cuando se reinserten en la sociedad, puedan defenderse y afrontar la vida de otra forma. ¿sí? ¿Y en qué consiste Porque esa esta unidad preparación, penal- Diana? ¿Qué sería prepararlas? Sí. ¿Qué herramientas? Acá le explico. Esta unidad penal, desde su ingreso, las internas cuentan con la asistencia de un psicólogo, psiquiatra, una ginecóloga, ¿sí? Y asistentes sociales, una terapeuta ocupacional, ¿sí? Donde ellas son abordadas desde su ingreso a esta institución. Hay diferentes cursos también que se dictan y carreras universitarias dentro de la unidad penal, más allá de los días de visita, sí, que tienen estipulado en distintos días. También reciben clases de yoga, sí, dictadas por profesionales, y también de educación física. No obstante, tienen la posibilidad de participar de talleres como tejido, que se dieron comienzo ayer por este año, este ciclo lectivo, el curso de cocina, de pastas, en fin, de tejido a mano, donde ellas pueden ser parte de ello y aprender Directora, un Profesiones y oficio. oficios. Se los ve, tengo que decirles que se los ve muy comprometidos con todas las actividades que hacen dentro del penal, muy entusiasmadas, participan de todo lo que se les propone, muy solidarias entre ellas. Nair hace referencia a la relación que tiene con las internas, a pesar mirá. de que hace también referencia a los problemas que ha tenido. También menciona la parte buena, digamos, Ella ¿no? En tuvo ningún mucho- momento ha evadido estos temas, a pesar de que podría, obviamente cuando salga la nota al aire, podría generarle un problema dentro del penal también, ¿no? Claro. Ella estuvo mucho tiempo antes de estar en esta cárcel, que es, por lo que contás vos, Mariana, y la directora, es una cárcel que funciona bien. Estuvo mucho tiempo sola en una En la celda, comisaría, en la comisaría de la Sí. mujer. Eso debe haber sido una etapa brava, Y no eso- sé si eso lo ayudó eso, o Tato, algo. Sí. Ella dice que la ayudó, que si bien lo Ajá. sufrió muchísimo, habla mucho de ese momento, de esos 8 meses, habla mucho de lo que llegó a entender en esos meses, que estuvo en silencio, en lo que ni siquiera pudo llamar a sus padres, de que la vida se le vino encima, del momento en que tomó conciencia de lo que había pasado. Realmente hace mucha referencia a lo que fue ese momento, mira porque vos. el cambio cuando llegó acá y pudo sociabilizar, fue notorio para ella, ¿no? Mariana, ¿vos no percibiste alguna expectativa de ella con relación al fallo de casación? Porque indudablemente su sentencia no está firme. ¿Vos percibís alguna expectativa a lo que resuelva casación Sí. en este recurso? Sí, sí, lo percibo. No te quiero adelantar lo que dice ella con respecto a su condena, porque es interesante escucharlo, de qué piensa ella de su condena, ¿no? Y del tribunal que la juzgó. Pero sí veo expectativa y obviamente, ¿no? Es la única esperanza que tiene en este momento. Ahora, Mariana... Yo le quería preguntar acá a la directora en qué... Sí. No, simplemente preguntarte, porque hoy estábamos analizando nosotros el look, no obviamente del lado frívolo, sino de lo que había querido transmitir ella con su remerita rosa, los corazones. ¿Qué pudiste percibir vos con respecto a eso, con respecto a la imagen de ella? Ella le preocupa mucho la mirada del otro,
creo que como a la mayoría de las personas, pero en el caso de ella un poco más, porque de golpe se ha visto muy juzgada en temas que ella nunca creyó que iba a ser juzgada. O sea, entiende que se la juzgue con respecto al hecho en sí mismo, se refiere siempre a la muerte de Fernando, al asesinato, como querramos llamarlo, como el hecho, ¿no? O al fallecimiento de Fernando. Me llamó mucho la atención que usó esa palabra muchas veces, el fallecimiento de Fernando, ¿no? Como si fuese que Mariana, ella dice que es una causa natural. No olvidemos que lo mató con alevosía y además que hay una familia que tiene un hijo menos. Por supuesto. Acá sería bueno este comentario. Por eso te decía, Fanny, que eso que estás diciendo vos es lo que yo todo el tiempo me repetía mientras la escuchaba, ¿no? Porque ella, el relato que hace, si bien por momentos es muy distinto a lo que escuchamos hasta ahora de ella, hay momentos en donde parecería que eso no lo tiene en cuenta, ¿no? Y tiene toda una opinión con respecto a lo que ha sido la condena. Es un gran ejercicio periodístico, también tengo una pregunta sobre... Natalia, es un gran ejercicio periodístico, decía, enfrentar una entrevista tan larga con una persona, pues uno tiene que intentar entrarle bien para que se suelte y al mismo tiempo no juzgar, es muy difícil. Fría, claro. Es muy difícil. Vos le querías hacer una pregunta, Mariana, a la directora del penal, ¿no? Eso es muy importante. Lo que estás diciendo, Tato, es muy importante. Yo se lo dije de entrada, así arranqué mi charla con Nair. Yo le dije, yo no estoy acá para juzgarte, lo que quiero es conocer un poco más de vos. Ella ya tuvo un juicio, ya tuvo una condena, no somos nosotros quienes vamos a seguir juzgando. Digamos, esto lo digo ahora y lo voy a seguir repitiendo porque me parece que ese es el labor de los periodistas. Yo no soy periodista, en este caso me encuentro circunstancialmente haciendo esta entrevista, pero digo, creo que ese es el rol, ¿no? Preguntar sin juzgar, tratando de llegar a la verdad. Mostrar, básicamente. A la directora, le iba a preguntar con respecto a en qué pabellón está Nair, que es interesante eso. A ver. Sí, la interna Galarza se encuentra alojada en el pabellón de seguridad, sí, con otras internas compartiendo el mismo pabellón. ¿Cómo fue la llegada de Nair acá a este penal? Y fue toda una repercusión pública, digamos, social, ¿no? Justamente por el tema de su causa, ¿sí? Acá fue recibida, se le dio alojamiento como a cualquier otra interna y pasó a pabellón, ¿sí? Más allá de todo el abordaje psicológico, psiquiátrico que se le hace a todas las internas. O sea, no se hizo una diferencia en cuanto a con otras internas, digamos, ¿no? Sí, es interesante. Hay varias cosas que a mí me llamaron... Sí. Marian, es muy interesante lo que acaba de decir la directora, que te acaba de decir, porque hace poco, Nair, de los pocos datos que se conocen, se sabe que ella intentó entrar al penal un celular, un elemento prohibido, y no se le permitió. Por eso quiero saber qué se le permite a Nair, qué no, y si ella sigue intentando ver a este muchacho que fue absuelto por un caso de narcotráfico y que también son uno de los pocos elementos que sabemos de ella después de que fue trasladada al penal. Matías Caudana. Sí, exacto. Sí, en tema a lo que usted, señora, hace referencia del secuestro, eso se encuentra en trámites de una información sumaria, digamos, trámites administrativos a los efectos de determinar y marcar la sanción si la correspondiere. Y el muchacho... bueno, habló de eso también, les tengo que decir, habló de la situación del celular, Mariana. También. Y sí, a fondo fue. Y la verdad fueron 2 horas, claro. Tato, con un clima de una intimidad que por momentos hubo silencios de 1 minuto, te juro. Wow. Fue una sensación de mirarnos las dos a los ojos y sostener el silencio. Fue muy fuerte, fue una charla muy íntima. La verdad que yo siempre hice hincapié y le hacía tomar conciencia de que esta era la primera vez que la gente la estaba escuchando. ¿Y a vos qué te pasó? Su declaración en el juicio. ¿Y a vos qué te pasó? Contanos a vos. Y después te voy a contar. Mirá, después te voy a contar en detalle porque todavía tengo que procesar lo que me pasó. Fue, la verdad, una experiencia fuerte para mí. Lo que sí te puedo decir es que tuve momentos en donde sentí que tenía que sostener la mirada. Tiene algo intimidante, Nair, tiene algo fuerte, que hay que sostenerlo. Por otros momentos parece una nena que está pidiendo ayuda.
digamos, uno oscila y ella también oscila entre estas dos caras permanentemente, ¿no? Pero me parece que bueno, estas entrevistas que al ser tan largas hacen que la verdad aparezca de una u otra forma, siempre tienen que ser juzgadas por los espectadores. Cada uno tendrá su propia percepción de lo que pasó, ¿no? Yo intenté Mariana, desde mi humilde lugar de dar la comodidad para que ella pudiera expresarse y, como te decía antes, tratar de llegar a la verdad, ¿no? Mariana, te quería preguntar si te contó ella de, bueno, obviamente de su presente y de lo que eligió estudiar. Tengo entendido que en un momento se anotó en corte y confección, que estudia psicología, que también hacía un taller literario y que escribe poemas y que tiene como 3 o 4 cuadernos de poesías escritos. ¿Te contó de esto? No hablamos tanto de su faceta de la escritura, no la sentí con ganas de hablar de eso, quizás porque en la única entrevista que dio en un medio gráfico se había explayado sobre ese tema, sí dijo que le gustaba la lectura y demás, habló de lo que está estudiando, habló de todo. La verdad es que fue una charla en donde inclusive habló de los problemas que tiene con otras internas, de la relación difícil que se generó con todo, precisamente una situación que tiene con una de las compañeras que tiene en el pabellón, ¿no? En este caso y ella lo manifestó, y aprovecho para preguntarle a Diana, que la acabo de ver después de la entrevista, que ella hizo un pedido para cambiarse, ¿no?, de pabellón. Sí, ella hizo una presentación en cuanto a que quería un cambio de pabellón porque obviamente, como en cualquier lugar, específicamente acá adentro, por ahí no guarda una buena relación, digamos, con alguna que otra compañera. Pidió un cambio de pabellón a un pabellón normal, a los cuales uno le explicó, ¿sí?, la situación y por ahí los riesgos que podía llegar a darse. Por ser hija de un policía, ¿no? Claro. Sí, exactamente, que por esa razón justamente está alojado en un pabellón de seguridad, ¿sí? Claro. Mariana habló mucho de la visita de los padres, ella, de cómo eran estas visitas. Eso te iba a preguntar, justo. Sí. Eso, si los padres las visitas son, el vínculo. Ahora, sí, ella cuenta todo, cómo son esas visitas, el vínculo, habla de su hermano, habla de sus decepciones con los afectos que esperaba tener y hoy no tiene. Pero le quería preguntar a Diana, ¿cómo son esas visitas? ¿Vienen todos los fines de semana? Sí, los padres son los que tienen autorizadas las visitas los días sábados y domingos, porque ellos justamente tienen domicilio en la ciudad de Gualeguaychú y son los días que ellos pueden viajar, ¿sí? Razón por la cual tiene esos 2 días autorizados para que ingresen los padres y el hermano, ¿sí? Sí, también hizo mención, que me llamó mucho la atención, a que había empezado terapia y cómo había esto cambiado, ¿no? Muchas cosas que ella pensaba o que sentía y que muchas veces, sobre todo cuando estaba en la comisaría, utilizaba ese tiempo de 2 horas que tenía de visita y 1 hora la utilizaba para terapia, ¿no? Claro. Dio muchos detalles y dijo, y la escuché decir palabras que nunca pensé que iba a decir Nahir. Te digo la verdad, ¿viste? Uno llega con una sensación de que algo va a ocurrir en una entrevista. Y la verdad que me sorprendí con cosas que no pensé que podía llegar a decir. Pensé que iba a guardarse más cosas. Antes de pedirte que nos anticipes algo de esas sorpresas, quiero que le recordemos a toda la gente que está del otro lado. Está Mariana desde temprano en Paraná, se metió adentro de la cárcel, estuvo casi 2 horas, 1 hora 40, entrevistando a Nahir Galarza. La primera vez que habla ella por televisión, lo hace con Mariana mano a mano, mujer a mujer también, que supongo que debe haber tenido algo de especial. Eso, podés meterte en eso, Mariana, y contarnos qué es lo que te sorprendió, ¿no? Y sí. Bueno, sí, yo creo que eligió de alguna manera que yo la entrevistara por mi condición de mujer, supongo, no sé, o algo en mí le habrá generado, a pesar de que tenía cierto malestar con cosas que se habían dicho en nuestro programa. Obviamente nosotros, en rigor de la verdad, siempre hemos tratado de informar y hemos tenido una opinión con respecto a la condena de Nahir, ¿no? Claro. Pero a pesar de eso, fue muy amable. Y la verdad que me sorprendió mucho porque yo le pregunté por una cosa muy puntual, algo que era quizás algo que se desprendía de cosas que había escuchado, de gente que habla de violencia y demás, y ella contó una situación que nunca había contado, algo que nunca escuchamos, algo que a mí me dejó, la verdad, muy sorprendida, que no quiso terminar de contar, algo que ni siquiera sus padres dijo que sabían.
No lo contó tampoco ni en el juicio ni a sus padres. ¿Le creíste, Mariana? No. Ah. ¿Eso vinculado a su historia con buena Fernando? pregunta, Fanny. Espera, porque está, ahora perdón. hay un poco de delay. Ahora Mariana está respondiendo a si le creyó a Nair con eso, ¿no? En algunas cosas, creo que en algunas cosas dice la verdad y en otras ha construido una verdad. Esa es mi sensación. Te repito, recién salida de la entrevista, ¿no? O sea, tenía momentos en donde sentía que eso que estaba diciendo era así y otros momentos en donde me daba cuenta que ella lo decía como una verdad, o sea, como una construcción, ¿no? Que ella hizo de la realidad con cierto convencimiento, pero no. Bueno, yo, por supuesto, como te decía antes, no puedo dejar nunca de tener en cuenta que acá hay una víctima, ¿no es cierto? Y que los disparos de Fernando fueron uno por la espalda y el otro muy cerca. O sea, eso todo el tiempo lo tuve presente y se lo pregunté, fui muy frontal con esa pregunta porque al principio fui tratando de entrar por otro lado y después decidí ser un poco más frontal y bueno, ella decidió responder también. Vos sabés que acá está el doctor Silva y habló mucho del lenguaje gestual. Yo recién viendo las imágenes vi que ella tiene las manos laxas sobre la falda y me llamó mucho la atención porque cuando uno está queriendo ser convincente, uno habla con las manos. Estaba relajada, la verdad que yo la noté relajada, por momentos podía percibir su tensión, sobre todo cuando entraba en los temas que ella me había pedido no hablar. Que fueron puntualmente dos temas, el tema de este chico que se menciona, Matías, ella no quería hablar de eso y dio la razón por la cual no quería hablar, lo dice en la nota, porque bueno, termino preguntándole, pero yo le dije, mira, igual te voy a preguntar y vos tenés todo el derecho a no responder. Esto es muy importante, porque nosotros decíamos, no puso condicionamientos. Vos le preguntaste todo lo que quiso. No. Ella algunos temas no quiso responder, pero no es que fue una entrevista que fue lo que sí, no. Vos preguntaste todo. Ella no quiso hablar de ciertos temas. ¿Qué va a hacer? No. La verdad es que obviamente yo quería hablar del hecho de esa noche, de cada momento, de su declaración, de todo, y lo pude ir haciendo de apartes, ¿no? No quería ella entrar en ese tema, pero tampoco se negaba, digamos, a responder. ¿Y alguna vez se irritó? Tuvo momentos muy concretos en donde se negó. ¿Alguna vez la viste irritada en esto de la negativa o siempre mantuvo? Porque estamos viendo un paño donde se la ve siempre como en la misma tesitura, pero vos la viste irritada, furiosa, con ira contenida. Sí, yo te diría que tiene mucho control sobre sus emociones o sus emociones no son emociones, no sé qué interpretación hacer, ahí el doctor Silva seguramente haría una interpretación mucho más específica. Yo imagínate que soy una persona normal escuchándola y tratando de entender qué hay detrás de lo que me está diciendo, ¿no? Yo la veía como con control de la situación, pero por momentos la pregunta la incomodaba y ahí, bueno, era donde aparecía la verdadera Nair y donde me parece que está lo más rico de la entrevista, ¿no? Déjame darle un segundito a Daniel los momentos Silva. en donde ella no tenía opción. Daniel, ¿qué impresión te está llevando hasta ahora de todo lo que está contando Mariana? Sin haber escuchado la entrevista, digamos, en base al relato que hace un tercero, que esto fue una situación controlada y que esta chica, Nair, ha mantenido el control de la situación. Fanny hizo una pregunta... ¿Vos sabés, Daniel? Dale, Marian. Sí. Daniel, no, quería decirle algo a Daniel, porque nosotros hemos hablado mucho con Daniel, yo le pedí cierto asesoramiento para hacer esta entrevista, porque para mí era importante llegar bien preparada, ¿no? En cuanto a cómo plantarme frente a ella. Y muchas de las cosas que hablamos sucedieron y muchas no, Daniel. Vos sabés que hay un lugar en donde sentí que la vencía, o sea, ese control que ella quería tener sobre la situación era vencido por sus ganas de que la gente viera otra cosa en ella, ¿no es cierto? Entonces era una puja permanente que, bueno, me encantaría tu análisis después de eso, ¿no? Yo, cuando finalizó la entrevista, me manifestó que se había quedado preocupada, que bueno, que tenía miedo, que algo de lo que hubiera dicho no la ayudara o la hiciera quedar mal. O sea que esto habla de que ella se abrió más de lo que quería abrirse, ¿no? Esa fue la sensación y me parece que es lo que me parece que es también lo que enriqueció la entrevista, ¿no? Bueno, tremendo el trabajo de Mariana allí en la cárcel de Paraná. Tenemos que ir a una pausa, vamos a una diciendo, pedila vos. Después, haz una cosa, después vamos a volver con vos, así que vendete y nos vamos a la pausa.
Qué horror. Bueno, estoy acá con Diana, que es la directora del penal, aquí Dale. en Entre Ríos, en el penal número 6. Nos vamos a una pausa. Acabo de entrevistar a Nair Galarza. Les digo que todavía no caí, porque salí y cerré una puerta y abrí otra y estaban ustedes. Así que ahora voy a tratar de procesar lo que vivimos. Ya venimos. Seguimos aquí, día recontra especial para nosotros. Estaba Mariana Fabiani allí en Paraná, en la cárcel. Acaba de entrevistar a Nair Galarza. Ya vamos a estar de vuelta con ella para repasar qué fue lo que pasó. Insistimos, una nota de altísimo impacto. Va a rebotar en todos lados, ya está rebotando. Están volviendo locos a los productores. A ver, Marina Calabró. Si tengo un consejito, disfruta del Electrofest. Entra ya a ribeiro.com.ar y aprovecha la liquidación de los especialistas con súper descuentos y cuotas sin interés. Mini cuotas Ribeiro. Primero, la gente. Mira. A ver, continúa el Electrofest en ribeiro.com.ar. Heladera LG No Frost a 28.999 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Mini cuotas Ribeiro. Primero la gente. Mariana, vamos cortito con vos. A ver, ¿qué es lo más fuerte que te dejó esta entrevista? Después vamos a ampliar. Pero si tendrías que definir algo, lo más fuerte. Mira, lo más fuerte, lo que más me impactó fue escucharla hablar con culpa de la muerte de Fernando, ¿no? O sea, hizo referencia a cómo se sentía con el hecho de haberle quitado la vida a alguien y con estas palabras. O sea, de alguna manera reconociendo su responsabilidad en el hecho. Después yo se lo repregunté un poco más específicamente y fue más evasiva, pero hay un momento de la entrevista en donde yo sentí que aparecía la verdad de ella, ¿no? Muy a su pesar, ¿no? Hay muchos momentos muy fuertes realmente, pero sobre todo escucharla a ella hablar de su rol en la muerte de Fernando, de su culpa, de la sensación que tiene cuando piensa en él y en que ya no vive. Bueno, te adelanto simplemente que está teniendo un montón de repercusión lo que hiciste ahí en Paraná. Están los chicos de producción como locos corriendo de acá para allá porque están pidiendo las notas. La verdad que es un golazo, una gran conquista periodística. Está todo... Imagínate que son 2 horas que no paramos, o sea, 2 horas intensísimas que tengo que repasar todo lo que hablamos, me cuesta sintetizar todo eso, y bueno, vamos a tener que ver de qué manera podemos poner todo el material, porque obviamente vale la pena ponerlo todo, pero bueno, hay mucho material, hay mucha información que ella dijo, cosas que nunca había dicho, que yo realmente quedé muy impactada, bueno, y me encantaría en cualquier momento, bueno, seguir hablando con la directora, pero sé que se tiene que ir a otra corte, ¿no? Sí, no pero ya volvemos con vos y con ella y con la cárcel y con todo allí en Paraná. Un besito, Mariana. Cala vos. Muy bien, y por fin llegó el nuevo Baggio Pronto sin azúcares agregados, tan ricos y con tanta fruta como antes, pero sin azúcares agregados. Naranja, manzana, multifruta, durazno, con menos de la mitad de las calorías. Fabuloso. Vienen en base de litro y 200 centímetros cúbicos. Baggio Pronto, el mismo sabor, ahora sin azúcares agregados. Mucha más fruta y salud en tu vida. Y enseguida volvemos a Paraná, por supuesto. Allí está Mariana Fabiani. Y también tenemos un móvil en Tucumán, donde le vamos a estar contando sobre la salud desesperante a esta altura. Sí. Así que vamos a estar enseguida con lo que está pasando en Tucumán. No se vayan, ya venimos. Bueno, seguimos en este recontra programa especial, obviamente no porque esté yo acá, sino también, porque está Mariana allí en Paraná, en el centro de la noticia. Estamos siendo trending topic, tendencia, está todo el mundo hablando de la entrevista que hizo Mariana Fabiani hace un ratito nada más con Nair Galarza. Ya vamos con ella, pero antes Mariana Calabró. Marina. Y yo que traje un consejo para usted. Marianas. Porque Lux cambió para mejor con el poder de las flores que se transforman en intensas fragancias. El perfume de jazmín deja un aroma increíble y la piel recontra suave. ¿Ya lo probaste? Mira. Si es para mejor, yo cambio. Lux cambió para mejor, con exclusivas fragancias y aceites hidroflorales extraídos de la naturaleza. Cambia tu experiencia en la ducha. Cambia la sensación en tu piel. Proba el nuevo Lux. Bueno, volvemos con Mariana. Ahí está allí en la cárcel. ¿Está en la puerta de la cárcel todavía o estás adentro? ¿Dónde estás? No, estoy en la puerta. Adentro nos pidieron no tomar imágenes. Después igual les voy a hacer una pequeña descripción de lo que es el lugar, que no es muy grande. Pero sí se nota que está cuidado con amor, ¿no, Diana? Te quería preguntar, Diana, que me parece interesante que le cuentes a la gente, ¿cómo llegó Nair acá y cómo la encontrás ahora?
Sí, la interna Galarza cuando ingresó, obviamente perfil muy bajo, un tanto tímida, se notaba, que obviamente al transcurrir el tiempo, una vez ni bien ingresó, siendo alojada en un pabellón con otras internas, ya el hecho de, creo que de estar acompañada y poder de mantener una charla, interrelacionarse con ellas, eso ha hecho en el tiempo por ahí que fueran cambiando por ahí un poco sus actitudes. Ella habla de eso, ella dice el recibimiento que le dieron, habla del momento en que ingresó acá a este penal, los temores que tenía y el recibimiento que le dieron. Hay tantos momentos para destacar, me van viniendo a la memoria, porque viste, después de hablar 2 horas es como que tengo todo mezclado y nos va a costar muchísimo recopilar todo el material para poder mostrárselos, ¿no? Creo que realmente me quedo con una sensación de haber repasado todos los temas, de haber sido muy justa en la manera de preguntarle con respecto a Fernando. Me pareció que todo el tiempo ella quería, salir de ahí. Nosotros intentábamos, o yo intentaba de alguna manera llevarla a ese terreno que entendía que no era el más cómodo, pero del que, te repito, habló muchísimo. Nos tenemos que ir despidiendo. Yo le quiero agradecer muchísimo a la producción porque esto que sucedió es el esfuerzo de muchísima gente para que esto sucediera. Trabajó mucha gente, en especial Erika Olijaveski. Muy bien, te salió bien, impresionante. Me salió bien. Hizo una gestión impresionante para que esto se dé y hay que destacarlo. Realmente no era fácil hacer esta entrevista, había mucha gente detrás de esto y bueno, estamos muy contentos de haberlo logrado en el sentido de la búsqueda de la verdad, como siempre, ¿no? De tener un testimonio y poder preguntarle a ella todas las dudas que realmente tenía yo y las contradicciones que me surgían cuando escuché su declaración y las veces que se habló del caso, ¿no? Mariana, anda a descansar, supongo que vas a estar... Le quiero agradecer muy especialmente... Perdóname, Tato, pero le quiero agradecer a Diana porque nos han recibido con empanadas, con sanguchitos, con mucho amor. Se nota que hay acá mucha calidez humana. Te felicito por eso. Se respira, uno no se tiene como una fantasía de una cárcel con determinadas, no sé, referencias, ¿no? Y sin embargo... entré y encontré mucho calor humano, así que te felicito por cómo llevan adelante su labor. Bueno, muchísimas gracias y desde ya a todo el equipo de ustedes, realmente personas muy gratas y bueno que uno les abre las puertas para que conozcan también un poco de lo que es nuestra institución, ¿sí? Y cómo trabajamos en Unidad Penal número 6. Así es, felicitaciones. Bueno, y bueno, mañana estaré allí con ustedes, con todo el equipo, compartiendo esta experiencia. Y vamos a ver cómo hacemos para poner toda la nota, porque fueron 2 horas hablando y el programa es más corto que la entrevista, así que iremos poniendo de apartes. Y bueno, gracias Tato por el aguante y ahí a todo el equipo. A Mariana Calabró, muy bien los chicos. Mariana Calabró. Ahora me la tengo que bancar yo y encima me gastan, ¿no? Una cosa de loco. Mariana, besos. Vení Mariana urgente, nada de estar agotada después de esto, fuera de broma. Excelente laburo, todos te Estoy sin felicitamos. dormir, Tato. Me imagino. Sin dormir, te juro, pero con mucha adrenalina, ¿no? Por haber hecho un buen trabajo junto a todo el equipo acá. Muchísimas gracias. Gran laburo, felicitaciones, te esperamos mañana. Vamos rápido a Tucumán. Allí está Nacho Juliano contándonos cómo está la situación de Sergio Denis. Nacho, contanos rapidito. Sí, Tato, buenas tardes. Estamos en el hospital Padilla, donde desde el lunes pasado está internado Sergio Denis por esta terrible caída que sufrió llevando adelante un show en el Teatro Mercedes Sosa. A ver, hoy temprano habló la directora del hospital Padilla y dio cuenta del estado crítico de Sergio Denis. Está en un estado muy grave, su salud está muy delicada. Sí tuvo una mención que da una esperanza, que esperamos una evolución pronta de Sergio Denis. Habló de una leve mejoría. Les quiero leer textual, rápido el parte, para entenderlo de manera certera, que dijo esta mañana la directora Olga Fernández. Tato, el parte dice de la siguiente manera. La dirección del Hospital Padilla informa que el paciente Héctor Hoffman continúa en estado crítico. Persiste inestabilidad hemodinámica. Ante la respuesta terapéutica se pudo disminuir levemente la dosis de fármacos vasoactivos. Continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedoanalgesia. Sí, está con respirador artificial, está sedado. Está bien. Y para darte cuenta de lo que hablamos también temprano con la familia, cortito, Tato, con Nora,
con su Nacho, hermana, nos tenemos, con nos, Carlos, nos su tenemos hermana. que ir, pero quedate ahí. Mañana Sí. obviamente vamos a estar con vos ahí, bien Dale, atentos dale. A la salud de Sergio Denis, que como es Esperando muy una grave, evolución pronta, sin duda. esperando ahí un milagro. Señoras y señores, nos vamos, nos tenemos que ir volando, pero sí, bueno, agradecerle al doctor Daniel Silva, que siempre está con nosotros en estos momentos. Mañana si puede venir, por favor, porque Sí. mañana es un día muy importante. Mañana tenemos la entrevista de Mariana con Nair Galarza acá, la vamos a compartir para todos ustedes. Gracias, chau.